Era una mañana soleada en Puerto Príncipe, Haití, cuando Esteban, un millonario español, que había amasado su fortuna con negocios de bienes raíces, puso los ojos en Alondra, una joven de belleza única y mirada enigmática. Él había llegado al país en busca de nuevas oportunidades, pero terminó encontrando algo más, una obsesión por aquella mujer que parecía una obra de arte viviente. Alondra, de 22 años, vivía en un humilde pueblo al borde del mar, donde los días eran largos y las noches estaban llenas de historias de vudú y espíritus que los ancianos contaban alrededor de fogatas. Para Esteban, que ya tenía 67 años, la idea de conquistarla era tan arriesgada como tentadora. Con sus ojos brillantes y su piel dorada, Alondra parecía sacada de un sueño, pero detrás de esa belleza había un aire de misterio que nadie podía descifrar. Era amable, sí, pero también reservada, como si siempre estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. Esteban no perdió el tiempo, y con su fortuna, compró la atención de la familia de Alondra. Prometió sacarlos de la pobreza y darles una vida que nunca podrían imaginar. La madre, fascinada con la idea de vivir en lujos, presionó a su hija para aceptar el matrimonio. «Es tu oportunidad de cambiar nuestras vidas, Alondra. Esto es lo mejor que nos ha pasado», le decía cada noche. Pero lo que nadie sabía era que Alondra tenía sus propias razones para aceptar. La boda fue un evento extravagante en una playa privada. Esteban parecía el hombre más feliz del mundo, mientras que Alondra mantenía su sonrisa serena, casi robótica. Sin embargo, las miradas que intercambiaban en secreto contaban otra historia, una más oscura. Algunos invitados decían que Alondra parecía demasiado tranquila para ser una novia, mientras que otros susurraban que tal vez había aceptado por desesperación. Los primeros meses de matrimonio parecían un sueño hecho realidad. Esteban le compraba todo lo que pedía: joyas, ropa, viajes por Europa. Pero Alondra, aunque siempre agradecida, mantenía una distancia emocional. Él la adoraba, la llenaba de regalos, pero nunca logró penetrar esa barrera invisible que ella había construido. Sin que Esteban lo supiera, Alondra pasaba largas horas en su habitación escribiendo cartas que luego enviaba a escondidas. Algunas iban dirigidas a un tal Jean-Luc, un nombre que Esteban nunca había escuchado, mientras que otras parecían simples garabatos, como si estuviera planeando algo. Una noche, mientras revisaba los documentos de su empresa, Esteban encontró una de esas cartas que Alondra había olvidado en la sala. Intrigado, Esteban decidió no confrontarla, sino observarla más de cerca. Con el tiempo, Esteban comenzó a notar cosas extrañas. A veces, Alondra salía al jardín por las noches y murmuraba palabras en creole que él no entendía. En otras ocasiones, objetos de la casa desaparecían sin explicación. La inquietud de Esteban creció cuando, durante un viaje de negocios a Miami, recibió una llamada de su empleado de confianza. «Señor, algo extraño está pasando en la casa. Encontré un círculo dibujado en el suelo del salón y velas negras a su alrededor». Cuando regresó, Alondra lo recibió con una sonrisa cálida, como si nada hubiera pasado. Pero Esteban no podía ignorar la sensación de que algo iba terriblemente mal. Decidió contratar a un investigador privado para seguir a su esposa. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Alondra había estado reuniéndose en secreto con un hombre en un pequeño pueblo a 2 horas de distancia. Cuando Esteban confrontó a Alondra, ella negó todo con una frialdad inquietante. «¿De verdad piensas que, después de todo lo que me has dado, te traicionaría? Eso es ridículo, Esteban», dijo mientras sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y burla. Pero él sabía que había algo más. Poco después, Esteban comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con sombras que lo perseguían y voces que susurraban su nombre en la oscuridad. Su salud empezó a deteriorarse de manera inexplicable. Alondra, mientras tanto, parecía más radiante que nunca. Una noche, mientras revisaba las cuentas bancarias, Esteban descubrió que faltaban millones de dólares. Todas las transferencias habían sido hechas a una cuenta en Haití. Cuando fue a buscar a Alondra para confrontarla, la encontró sentada frente a un espejo, sosteniendo el amuleto que había visto en la carta. «Es hora de que sepas la verdad», dijo ella, con una sonrisa que parecía atravesarle el alma. Esteban se quedó congelado al escuchar las palabras de Alondra. Había algo en su tono, algo que no había notado antes, una seguridad inquietante que lo desarmó por completo. Logró preguntar, pero su voz sonó más débil de lo que esperaba. Alondra se levantó lentamente, sosteniendo el amuleto en su mano, y lo miró directamente a los ojos. «Esteban, siempre supiste que esto no era amor, pero nunca te preguntaste qué era realmente», dijo ella, caminando hacia él con calma. «Te lo diré.
pero solo si tienes el valor de escucharlo. Él quiso responder, exigir explicaciones, pero sus piernas temblaban y una opresión en el pecho comenzó a invadirlo. Ella se inclinó hacia él y susurró, todo lo que te está pasando, tus pesadillas, tu salud, no son coincidencias. Esteban dio un paso atrás, sintiendo cómo el sudor frío recorría su espalda. ¿Qué me has hecho? La pregunta salió de su boca en un grito ahogado. Alondra esbozó una sonrisa casi tierna, como si estuviera tratando de tranquilizarlo. No te preocupes, no voy a matarte, todavía. El corazón de Esteban latía con fuerza. Esa última palabra todavía resonaba en su cabeza como un eco infinito. Con manos temblorosas, intentó tomar su teléfono para llamar a alguien, cualquiera, pero Alondra, rápida como un rayo, lo arrebató de sus manos. ¿Crees que puedes huir de esto, Esteban? Ya es demasiado tarde, dijo ella, lanzando el teléfono sobre la cama. Tú quisiste comprarme, ¿verdad? Pensaste que porque soy de Haití, porque mi familia es pobre podías controlarme, pero aquí estás en mi juego, no en el tuyo. Esteban retrocedió hasta chocar con la pared, mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Juego? ¿De qué estás hablando? Yo te di todo, te traté como a una reina. Su voz era desesperada, casi implorante. Alondra suspiró, como si estuviera cansada de escuchar siempre lo mismo. Tú no entiendes lo que es mi mundo, Esteban. En Haití, las cosas no son lo que parecen. Nosotros no somos lo que tú crees. Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, mirando el reflejo de la luna sobre el océano. ¿Sabías que este amuleto que ves aquí puede guardar un alma? Tal vez incluso 2. Esteban sintió que las piernas le fallaban. No creía en supersticiones, pero algo en la voz de Alondra hacía que sus palabras fueran imposibles de ignorar. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, tratando de recuperar el control de la conversación. Ella giró lentamente hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto antes. Este matrimonio no fue un accidente, Esteban. Te elegí por una razón. Hay cosas que necesito de ti, cosas que ni todo tu dinero puede comprar. Antes de que pudiera responder, Alondra sacó un pequeño cuenco de madera de debajo de la cama. Contenía un líquido oscuro que emitía un olor fuerte y acre. Bebe esto, y te lo explicaré todo. ¿Estás loca? No voy a beber nada de eso, gritó Esteban, tratando de alejarse, pero su cuerpo no respondía como él quería. Sentía las piernas pesadas, los brazos débiles. Fue entonces cuando recordó algo. Desde hacía semanas, Alondra era quien preparaba todas sus comidas. ¿Me has estado envenenando?, logró preguntar, con el poco aire que le quedaba. Alondra rió suavemente, pero no respondió. En cambio se acercó a él colocando el cuenco frente a sus labios. Bebe, o el sufrimiento solo será peor. Esteban, sintiéndose acorralado, cedió y tomó un sorbo. El líquido era amargo, casi insoportable, pero lo que vino después fue peor. Una ola de calor recorrió su cuerpo, y las sombras en la habitación comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Ahora puedes ver, Esteban. Ahora puedes entender quién soy realmente. Alondra levantó el amuleto, y las sombras comenzaron a rodearla, fusionándose con su figura. Su rostro parecía cambiar, como si hubiera más de una persona dentro de ella. Te dije que esto no era amor, pero nunca te dije que era realmente. ¿Recuerdas a Jean-Luc? Él era mi prometido. ¿Y tú? Tú solo eres el medio para traerlo de vuelta. Esteban sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca?, gritó, pero las sombras ya lo habían alcanzado. Sentía como algo frío y pesado lo rodeaba, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. Esteban, no te resistas. Esto no es el final, para mí, pero para ti apenas está comenzando. Alondra, con el cuerpo de Esteban desplomado frente a ella, sintió el peso de los minutos pasar como si fueran horas. Su respiración era pesada, su mente un torbellino de emociones. Había llegado tan lejos, había arriesgado todo. No podía rendirse ahora. Apretando el amuleto con fuerza en sus manos, murmuró palabras que parecían fluir de una lengua desconocida, palabras que había aprendido años atrás de un anciano en su pueblo, pero no era suficiente. El cuerpo de Esteban, pálido y sudoroso, temblaba ligeramente. Sus labios se movían, balbuceando palabras incomprensibles. Alondra sabía que estaba perdiendo la conexión. Necesitaba más ayuda, algo más fuerte. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía tiempo.
La voz al otro lado de la línea respondió con calma. ¿Estás lista para lo que esto implica? Lo estoy, dijo ella, aunque su tono traicionaba la duda en su corazón. Una hora después, un hombre de aspecto imponente llegó a la casa. Llevaba un sombrero ancho y un bastón tallado, con símbolos extraños. Su presencia llenó la habitación con una energía pesada. Este es un trabajo delicado. Si no estás completamente segura, será mejor que lo dejemos ahora, le advirtió. Alondra negó con la cabeza. Necesito hablar con él. Lo haré, cueste lo que cueste. El brujo comenzó a preparar el ritual. Colocó velas negras y rojas en círculo alrededor de Esteban y esparció un polvo oscuro que parecía absorber la luz. Mientras el brujo pronunciaba cánticos que hacían que el aire se sintiera denso, casi irrespirable, de repente, el cuerpo de Esteban se arqueó violentamente. Un grito desgarrador salió de su garganta, pero su voz no era la misma. Era más profunda, gutural, como si otra entidad hablara a través de él. Las velas parpadearon y las sombras en la habitación comenzaron a moverse. Jean-Luc, susurró Alondra, con lágrimas en los ojos. El espíritu que había estado buscando se manifestó finalmente. Esteban, con los ojos vidriosos, se incorporó levemente y miró a Alondra con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera. «Déjame ir», dijo la voz, firme pero cargada de cansancio. «No puedo», respondió Alondra, con la voz quebrada. «Te prometí que te traería de vuelta. No puedo perderte de nuevo». El espíritu de Jean-Luc la miró con tristeza. «Ya me perdiste, Alondra. Mi tiempo terminó. Aferrarte a mí solo traerá más sufrimiento. Déjame descansar». Pero Alondra no podía aceptar eso. Se arrodilló frente a él, rogando: «Por favor, dame otra oportunidad. Podemos estar juntos. Todo esto fue por ti». El espíritu parecía debilitarse. Las velas comenzaron a apagarse una por una, y la figura de Jean-Luc se desvanecía lentamente. El brujo intervino: «Si no lo dejas ir, destruirás todo a tu alrededor, incluso a ti misma». Alondra, en su desesperación, gritó: «No, no lo dejaré ir». Y antes de que pudiera reaccionar, el espíritu desapareció por completo, dejando el cuerpo de Esteban colapsar sobre el suelo. La escena era devastadora. Esteban estaba inconsciente. Su respiración era apenas un hilo. Alondra, derrotada, cayó al suelo entre sollozos, pero no tenía tiempo para lamentarse. Sabía que había cruzado un límite peligroso, y ahora debía lidiar con las consecuencias. Mientras tanto, en España, los hijos de Esteban comenzaron a notar su ausencia. Los mensajes sin respuesta, las llamadas perdidas, todo indicaba que algo no estaba bien. Carlos, el mayor, insistió en que viajaran a Haití para encontrarlo. «No confío en esa mujer. Algo no me cuadra», dijo, mirando fijamente la última foto que su padre le había enviado. Cuando llegaron a Haití, el rastro los llevó a la casa de Esteban y Alondra. Pero Alondra, consciente de que podrían venir, había hecho todo lo posible por borrar las huellas del ritual. La casa estaba impecable, y Esteban, ahora postrado en una cama, parecía un hombre al borde de la muerte. Los hijos se enfrentaron a Alondra, exigiendo respuestas. «¿Qué le hiciste a nuestro padre?», gritó Carlos, pero Alondra, con su habilidad para manipular, los convenció de que Esteban simplemente estaba enfermo. «Lo estoy cuidando lo mejor que puedo. No saben cuánto lo amo», dijo con lágrimas en los ojos. Sin embargo, los hijos no estaban convencidos. Mientras Alondra dormía, comenzaron a buscar en la casa, encontrando restos de velas, símbolos extraños grabados en las paredes y el amuleto que ella había intentado ocultar. Todo apuntaba a que algo oscuro había sucedido allí. Esteban yacía en la cama, su cuerpo frágil y su mirada perdida, pero dentro de él, una tormenta rugía. Quería gritar, advertir a sus hijos sobre Alondra, pero su voz parecía estar atrapada en un abismo. Su garganta se movía, pero no emitía sonido alguno. Solo podía mirar con desesperación mientras Alondra permanecía a su lado, sosteniéndole la mano con una sonrisa que para cualquiera parecería genuina, pero que él sabía que ocultaba un pozo oscuro de mentiras. «Papá, vamos a sacarte de aquí», dijo Carlos, mientras acariciaba la frente de su padre. Su hermano menor, Ignacio, asentía al fondo, con la mirada llena de sospecha hacia Alondra. «Nos lo llevaremos a un hospital mejor, lejos de este lugar». Alondra no puso resistencia. «Haré todo lo que sea necesario para ayudarlo», dijo,
con una dulzura ensayada que irritó a Ignacio. Sin embargo, sabía que no podía demostrar abiertamente su desconfianza, no sin pruebas concretas. Lo trasladaron a un hospital en Haití, donde los médicos, tras una serie de análisis, no encontraron ninguna explicación para su estado. No hay signos de intoxicación ni fallos orgánicos evidentes, dijo el doctor. Es como si simplemente su cuerpo estuviera apagándose. Esteban intentó desesperadamente comunicarse, pero su cuerpo lo traicionaba. A pesar de los tratamientos, se debilitaba más con cada día. Carlos decidió que era hora de llevarlo de vuelta a España, donde podrían acceder a los mejores especialistas. Alondra, siempre a su lado, jugó el papel de esposa devota, asegurándose de no perder control sobre la situación. Una vez en España el patrón se repitió. Los médicos lo examinaron, realizaron pruebas avanzadas, pero no encontraron nada. Es un caso extraño. Su cuerpo no responde, pero no hay razones médicas claras, explicaban los especialistas. Esteban, sin embargo, encontró un rayo de esperanza. Aunque no podía hablar, aún podía mover ligeramente su mano derecha. Una noche, mientras Carlos lo visitaba, Esteban se esforzó por escribir algo en un papel. Su mano temblaba, y las letras eran apenas legibles, pero logró escribir: «Llévame a una iglesia». Carlos, confundido, mostró el mensaje a Ignacio. Ambos decidieron cumplir el deseo de su padre, pensando que tal vez encontraría algo de consuelo espiritual. Alondra, al escuchar esto, intentó disuadirlos. «No creo que eso sea necesario. Lo que necesita es descansar». Pero Carlos, decidido, ignoró sus palabras. Al día siguiente, llevaron a Esteban a una iglesia antigua en el centro de Madrid. Mientras lo ingresaban en una silla de ruedas, el ambiente cambió drásticamente. El aire parecía más pesado, y una sensación de inquietud llenó el lugar. Cuando el sacerdote comenzó a rezar por él, algo extraño ocurrió. Esteban, que hasta entonces había estado casi inmóvil, comenzó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un sonido gutural escapó de su garganta. Carlos e Ignacio lo miraban aterrados, mientras el sacerdote continuaba con más intensidad. De repente, Esteban logró articular una palabra: Alondra. El nombre resonó en el silencio de la iglesia, y todos se volvieron hacia ella. Alondra, que hasta entonces había permanecido tranquila, parecía incómoda. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Está delirando. Es normal en su estado», dijo intentando restar importancia al momento. Pero Esteban no se detuvo. Usando todas sus fuerzas levantó una mano y señaló directamente a Alondra. Los hermanos se quedaron congelados mientras el sacerdote miraba fijamente a la mujer. «¿Quién eres realmente?», preguntó el cura, con un tono severo. En ese momento, las luces de la iglesia parpadearon, y un viento helado recorrió el lugar. A pesar de que las puertas estaban cerradas, el amuleto que Alondra había escondido bajo su ropa comenzó a brillar débilmente. Ignacio lo notó y lo arrebató de su cuello. «¿Qué es esto?», gritó, mientras Alondra intentaba recuperarlo. «Devuélvemelo, ¿no entiendes lo que estás haciendo?», dijo ella, con un tono desesperado que no había mostrado antes. El sacerdote tomó el amuleto y lo examinó. «Esto no pertenece aquí», dijo con voz grave. «Es un objeto ligado a fuerzas oscuras. Debemos destruirlo». «No, si lo destruyen, Esteban morirá», gritó Alondra, revelando más de lo que quería. Carlos la miró con furia. «¿Qué le has hecho a mi padre?». Antes de que Alondra pudiera responder, el sacerdote, sosteniendo el amuleto en sus manos, lo examinó detenidamente. «Este objeto tiene un significado profundo en ciertas prácticas espirituales haitianas», dijo con voz grave. «No está aquí por casualidad». «¿Qué intentabas hacer con esto, Alondra?». Ella retrocedió un paso, visiblemente alterada. «Eso no tiene nada que ver con lo que le pasa a Esteban. Déjenlo en paz». Pero su tono ya no era el de una mujer segura. Había algo quebrado en su voz. Carlos avanzó hacia ella con furia. «Basta de mentiras. Desde que llegaste, todo ha ido mal. ¿Qué le hiciste a nuestro padre?». Ignacio, aún sosteniendo el amuleto, intervino. «Si esto no es importante, ¿por qué intentas protegerlo tanto?». Alondra finalmente perdió la compostura. «No lo entienden. Todo lo que hice fue por amor, por salvar algo que ustedes nunca comprenderían». «Sí, usé el amuleto. Sí, recurrí a cosas que ustedes llamarían locura, pero lo hice por Jean-Luc». El silencio que siguió fue ensordecedor. El nombre de Jean-Luc no significaba nada para Carlos e Ignacio, pero para el sacerdote parecía tener un peso. «¿Quién es Jean-Luc?»,
Preguntó con calma. Él fue mi vida, mi prometido, murió injustamente, y todo lo que quería era traerlo de vuelta. Usé a Esteban porque él tenía lo que necesitaba: tiempo, dinero, poder. Esteban, desde su silla de ruedas, luchaba por moverse, por hablar, pero solo logró emitir un gemido débil. Sus hijos lo miraron, sus rostros una mezcla de ira y desesperación. El sacerdote, sin apartar la vista de Alondra, habló nuevamente. ¿Qué esperabas lograr? Incluso si pudieras traer a alguien de vuelta no sería lo mismo. La vida no funciona así. No sabes nada, gritó Alondra levantándose con furia. Jean-Luc quería esto tanto como yo. Él estaría aquí conmigo si no fuera por ustedes, por esta maldita interferencia. Carlos no pudo contenerse más. ¿Interferencia? Mi padre está muriendo por tu culpa. Lo has usado como un experimento. El ambiente se tensó aún más cuando Ignacio, en un impulso, arrojó el amuleto al suelo. Esto termina aquí. No permitiremos que sigas jugando con su vida. Alondra intentó lanzarse para recogerlo, pero Carlos la detuvo, sujetándola por los brazos. Ya basta, Alondra, sea lo que sea que creas que puedes hacer, se terminó. En ese momento, Esteban, con todas sus fuerzas, señaló hacia un rincón donde había papel y un bolígrafo. Ignacio corrió hacia él y se lo entregó. Con mano temblorosa, Esteban escribió una sola palabra: iglesia. El sacerdote lo leyó en voz alta, y algo en su rostro cambió. Quiere confesarse, quiere liberarse. Alondra comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de desesperación. No lo entienden. Si rompe el vínculo, todo esto habrá sido en vano. Esteban no está muriendo porque lo quise, sino porque él no es lo suficientemente fuerte para resistir. Carlos, furioso, respondió. ¿Resistir? Mi padre no debería estar resistiendo nada. Tú lo pusiste en esta situación. El sacerdote tomó el papel de las manos de Esteban. Haremos lo que él pide. A veces, las cargas del alma son más pesadas que las del cuerpo. El sacerdote comenzó a recitar oraciones suaves, su voz resonando en la iglesia como un eco tranquilizador. Colocó una mano sobre la frente de Esteban y otra sobre su hombro. Confiesa tus cargas, hijo. Deja que el peso se aleje, dijo con tono solemne. Aunque Esteban no podía hablar, sus ojos parecían llenarse de lágrimas, como si las palabras estuvieran atrapadas en su alma. Mientras el sacerdote continuaba, la respiración de Esteban se volvió más pausada, más estable. De repente, cerró los ojos y su cuerpo pareció colapsar en la silla. Carlos e Ignacio se lanzaron hacia él. «¡Papá!», gritó Carlos, sacudiéndolo suavemente. El sacerdote levantó una mano, calmándolos. «Está vivo, pero ha alcanzado un límite. Necesita descanso. Lo llevaremos al hospital, pero esto es un buen signo. Su espíritu está luchando». Mientras ellos se ocupaban de Esteban, Alondra, que había estado observando desde un rincón de la iglesia, empezó a retroceder. Su respiración era agitada, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y frustración. Sabía que su control sobre la situación se estaba desmoronando. Antes de que alguien pudiera detenerla, salió corriendo de la iglesia. Ignacio, con el instinto de proteger a su padre, se giró hacia Carlos. «Lleva a papá al hospital. Yo voy tras ella». Sin esperar respuesta, salió tras Alondra. La persecución fue breve. Ignacio la vio entrar en la casa familiar, pero decidió no confrontarla de inmediato. La observó desde una distancia prudente mientras ella buscaba algo frenéticamente en los cajones y armarios. Finalmente, sus ojos se clavaron en una maleta que había dejado al pie de la cama. Al abrirla, soltó un suspiro de alivio al encontrar su pasaporte. Pero cuando intentó sacarlo, se dio cuenta de que el pasaporte no estaba completo. Las páginas principales habían sido arrancadas. Gritó de frustración, lanzando la maleta al suelo. Ignacio, que había anticipado este movimiento, había escondido los documentos horas antes, previendo que ella intentaría huir. «¿Buscas esto?», dijo Ignacio, entrando al cuarto con calma, sosteniendo las páginas del pasaporte en la mano. Alondra dio un paso atrás, sus ojos llenos de rabia y desesperación. «No tienes derecho a meterte en esto. Esto no es tu problema. Cuando decidiste usar a mi padre como tu peón, lo convertiste en mi problema», respondió Ignacio con frialdad. Ella intentó acercarse a él, susurrando con voz seductora. «Ignacio, no tienes que hacerlo más difícil. Dame el pasaporte y nunca volveré. Todo esto puede quedar atrás». Pero Ignacio no se dejó manipular. «No hay nada que pueda quedar atrás, Alondra. Todo lo que hiciste saldrá a la luz.
Mientras tanto, en el hospital, Carlos acompañaba a su padre, quien había sido estabilizado por los médicos. Después de unas horas de reposo, Esteban comenzó a mostrar señales de mejora. Jean-Luc. Ella dijo que lo hacía por él. Me quitó millones, dijo con dificultad, sus palabras rompiendo el silencio de la habitación. Carlos, sorprendido, se inclinó hacia él. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué millones? Con un esfuerzo monumental, Esteban le explicó cómo Alondra había transferido dinero a cuentas desconocidas, utilizando su confianza para vaciar sus ahorros. No fue amor, hijo, todo fue un plan. Quería usarme para su obsesión. Carlos sintió una mezcla de rabia y alivio. Aunque la verdad era devastadora, significaba que tenían pruebas para actuar contra Alondra. Llamó inmediatamente a Ignacio para informarle. De vuelta en la casa, Ignacio escuchó las palabras de su hermano con una sonrisa de satisfacción. Ya lo sabemos, Alondra. Mi padre está hablando, y tú no podrás escapar de esto. Alondra, al darse cuenta de que su juego había terminado, se desplomó en la cama, sin energía para seguir luchando. No entiendes. Lo hice por amor. Él era todo para mí, murmuró, aunque sus palabras ya no tenían peso. Poco después, la policía llegó a la casa para interrogarla. Con las pruebas aportadas por Esteban, incluida la información bancaria que detallaba las transferencias fraudulentas, Alondra fue detenida por fraude y abuso de confianza. Pasaron varios días, y Esteban continuó mejorando en el hospital. Aunque aún necesitaba tiempo para recuperarse por completo, cada día podía hablar con más claridad. Sus hijos lo visitaban constantemente, y por primera vez en mucho tiempo, se sentían como una familia unida.